Los hechos deben analizarse tal y como ocurrieron. En ¿Pa dónde vamos? Analizamos el panorama político y legislativo, ofreciendo claridad en un mundo polarizado y lleno de incertidumbre. Una alianza de La Voz del Derecho y Orsa. Esto es ¿Pa dónde vamos? Bienvenidos a Pa dónde vamos, el podcast de Orsa en alianza con La Voz del Derecho, donde analizamos la política colombiana con datos, contexto y una mirada estratégica. El pasado 8 de marzo, Colombia eligió nuevo Congreso y definió algunos de los candidatos a la presidencia de la República. Una jornada que marca el arranque de las elecciones de mayo. Por un lado está el pacto histórico que se consolidó como una de las fuerzas más grandes del Senado, con cerca del 22% de los votos, ahora tiene 25 curules. El Centro Democrático, por su parte, apareció como una segunda fuerza, con alrededor del 15% de los votos. Pero parte del voto de la derecha se fragmentó y la figura del tigre y el voto cristiano logró lo suficiente para que Salvación Nacional pasara el umbral. El dato clave es que ninguna fuerza política en esta ocasión tiene mayorías por sí sola, lo que anticipa un Congreso fragmentado en lo que las coaliciones deberán negociar inevitablemente para el próximo periodo. De cara a estos resultados, tenemos aquí un espacio para analizar con nuestros colaboradores de Orsa, Francisco Miranda, analista político y asociado de la firma, y Germán González, consultor, experto político y analista. Queremos ahondar un poco en los resultados del domingo. Para alguien que no siguió la jornada electoral y que no está muy empapado de la importancia que tuvo, cuéntenos ustedes cómo podemos resumir lo que pasó el 8 de marzo. Bueno, comienzo yo Pacho. La elección de Congreso es muy importante no solo porque es donde se hacen las leyes, sino porque es también el órgano que pues representa las distintas regiones del país y que además hace un control político al Ejecutivo, y en ese marco pues es uno de los poderes que, digamos, que le hace equilibrio al Poder Ejecutivo, y por eso estas son tan importantes las elecciones al Congreso. Yo creo que el primer titular que uno puede, en efecto, sacar de esto es que la izquierda es una de las grandes ganadoras en este Congreso, una izquierda que se viene consolidando especialmente desde el 2008 gracias a unos procesos organizativos fuertes que se han venido demostrando en las distintas votaciones que han tenido, no solo desde octubre del año pasado, que lograron movilizar más de 2.5 millones de personas en la consulta interna, sino también en estas elecciones de Congreso que el pacto histórico pone tanto en Cámara como en Senado más de 4 millones de votos, y eso también nos da una idea pues de la fuerza electoral de base que puede llegar a tener su candidato presidencial, que en este caso es Iván Cepeda. Y el otro gran titular, para darle ya la palabra a Pacho, es hay una derecha que también es más o menos fuerte, que ocupa también otro cuarto de este Senado, pero que está un poco más fragmentada, ¿cierto? Y se ve obviamente pues en que este cuarto de Senado de derecha lo compone pues el Centro Democrático, que aumentó de curules, pero que también hay otros dos partidos que integran ese bloque, que vendrían siendo Cambio Radical y especialmente Salvación Nacional, que logra pasar el umbral y que en este momento está disputándose de 3 a 4 curules. Quiero arrancar es como con esos dos titulares. Muchas gracias, Germán, Alejandra, y un saludo a toda nuestra audiencia de este podcast. Coincido en tu análisis y añadiría un par de cosas. La primera es, si algo les ha enseñado, sobre todo al ciudadano del común, al colombiano de a pie, los últimos 4 años, ha sido la importancia del Congreso de la República. Cómo no solo el escenario donde se definen cambios, reformas, alteraciones importantes de la vida económica y social del país, sino también donde se ejerce el contrapeso al deseo del Ejecutivo de generar esta reforma. Entonces, independientemente de quién sea el presidente o presidenta de los próximos 4 años y independiente de su inclinación ideológica,
el resultado principal del domingo es precisamente mapear, y más adelante profundizaremos en eso, generar un mapa de cómo están esas fuerzas. Entonces, claramente hay dos fuerzas, como lo mencionaba Germán, y yo quisiera añadir un punto, Germán, y es que ya llegaron para quedarse, o sea, llevamos ya varios ciclos electorales en los cuales el crecimiento, digamos, primero de una opción del lado, digamos, derecho del espectro político gravitando alrededor del centro democrático, que en esta vez, como bien lo decías, se dispersó en otros candidatos generando un voto más ineficiente, es decir, pudieron tener muchas más curules de las que consiguieron. ¿Correcto? Superaron 20, 22, 23 curules en esa dimensión de lo que podríamos llamar la derecha y la centroderecha. Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional, y ahí podríamos añadir algunos curules de origen cristiano que se sumarían a esa esfera. Y por el otro lado tenemos el pacto histórico, cuyo crecimiento ha sido mucho más claro en el sentido de que su disciplina lo ha llevado a crecimientos fuertes, consolidando una rama hacia la izquierda, otro polo hacia la izquierda del espectro ideológico, mucho más concentrado, que tiene al pacto histórico con 25, pueden terminar siendo 26 o 27 por efectos de escrutinio, sumados a votos indígenas y a una serie de votos con tendencia de izquierda de partidos que se autodenominan de centro, pero que sus participantes terminan alineándose. Hay votos de izquierda que pueden salir del Partido Verde, que pueden salir del Partido Liberal, donde normalmente los ubicamos en el centro, pero luego esos mismos partidos bisagras se fragmentan. Entonces, esa realidad, y con eso termino, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a que, a diferencia de la presidencia, donde la dinámica entre gobierno y oposición y la institucionalidad de la segunda vuelta construye una polarización artificial, por llamarlo de alguna manera, es decir, siempre estamos pensando en dos. Lo que nos ratifica la elección del Congreso es precisamente una realidad política parlamentaria mucho más fragmentada, por decirlo de alguna manera, que va a requerir entonces ejercicios de gobernabilidad que profundizaremos más adelante en el podcast. Pero claramente, para quienes nos escuchan, una cosa es la dinámica presidencial y también vamos a hablar de cuáles son las perspectivas hacia primera vuelta. Y otra cosa muy diferente es una fragmentación de voto. 1 de cada 3 votos en Colombia es o de izquierda, pacto histórico, o de derecha, centro democrático. Pero los otros 2, hay un reguero de aproximadamente unos 7 u 8 partidos que se reparten de a 10% en 10% o menos esa votación. Con base en esta fragmentación que es clara y que a partir de acá podemos ya intuir que vamos a tener un Congreso mucho más fragmentado que el que tenemos actualmente, ¿cuáles son esos partidos que se convierten entonces en bisagra y qué tan difícil será construir mayorías legislativas en este periodo? Yo creo que nuestro sistema político, en especial durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha mostrado y lo que se mantiene con el nuevo Congreso es que en efecto hay unos altos niveles de fragmentación. Nosotros en nuestro informe sacábamos un índice en ciencia política que se llama el número efectivo de partidos, que mide la cantidad de partidos en el Congreso que realmente tienen fuerza. Ese número en promedio ha oscilado en 7% en los últimos 3 congresos, incluyendo el que se acaba de elegir. ¿Esto qué significa? Que alrededor de 7 partidos controlan entre el 80 y el 85% del Congreso actualmente, y esa misma tendencia se replica en el Congreso que acabamos de elegir. Entonces, es una fragmentación a nivel de partidos, pero hay otra dimensión de la fragmentación que es al nivel interno de los partidos. Y eso es muy importante para la gobernabilidad, porque lo que encontramos es partidos que no tienen una fuerte cohesión, que normalmente tienen unas facciones más pro gobierno que otras, y es ahí donde normalmente están los famosos votos bisagra, ¿sí? Normalmente, y no sé si producción nos pueda colaborar ahí de pronto proyectando la imagen del mapita de composición de bolitas del actual Congreso,
Y lo que encuentra uno ahí es que en efecto hay unos dos polos que son fuertes, pero que no son mayorías por sí solas y que van a tener que disputar esa búsqueda de mayorías en el espectro de los partidos que están, digamos, entre comillas, en el centro del mapa. ¿Cuáles son estos partidos? Pues el Partido Liberal, el Partido Conservador, Partido de la U, el Partido de la Alianza Verde, que por supuesto que tienen unas facciones que pueden llegar a ser más progresistas que otras, pero lo cierto también es que son partidos que cuentan con operadores políticos, que seguramente, independientemente si el próximo gobierno es de izquierda o de derecha, pues van a tener incentivos para generar interlocución con el próximo gobierno, y es ahí donde seguramente se va a construir una gobernabilidad que no va a tener mayorías automáticas, que no va a ser, y la gran palabra yo creo que es, va a ser inestable. Va a ser inestable en la negociación en el próximo Congreso debido a esta fragmentación tanto de partidos como a nivel interno de las mismas colectividades. Francisco, otro elemento interesante en esta coyuntura es que la elección parece consolidar una polarización estructural entre los bloques políticos. Se está configurando un sistema de bloques ideológicos más claros y otra pregunta que me surge es, ¿qué pasó con el centro político? Alejandra, Germán, los polos están claros. Si entendemos polarización como la existencia de fuerzas alrededor del espectro ideológico al cual gravitan no solo ideas, sino también votos, y cuyo volumen de escaños genera, digamos, no solo la capacidad de veto, sino también la capacidad de impulso de ideas. Claramente nosotros tenemos un Congreso, como lo decía anteriormente, que tiene dos polos, que tiene dos centros sobre el cual va a gravitar, dependiendo de la inclinación ideológica del próximo presidente de Colombia, va a gravitar el gobierno, el oficialismo, es decir, el apoyo a las políticas del Ejecutivo, y la oposición, es decir, el contrapeso a las políticas del Ejecutivo. Esos dos polos son el pacto histórico, 25 más otras fuerzas que graviten, podemos llegar a 33 aproximadamente alrededor de la izquierda, y un polo de derecha, cuyo centro es el pacto histórico, el centro democrático, y que suma, digamos, otro tipo de partidos, porque como lo mencionamos anteriormente, la derecha, mientras la izquierda se unió, y fue un voto más eficiente y logró traducir de una manera más directa apoyo electoral, o sea, votos en escaños, la derecha se fragmentó, este polo derecha se fragmentó y fue más ineficiente en trasladar número de votos en número de escaños, generando, digamos, una diferencia importante entre más o menos 33, 34, que puede ser la izquierda, y aproximadamente 24, 25, 26, que pueden ser la suma de los votos de derecha. Entonces, la respuesta concreta es sí, sí existe esa polarización. Ahora, esa es una polarización que se expresa en el sentido de tener, digamos, un camino claro para la aprobación de esas reformas en el caso de que uno de estos polos sea gobierno, o un camino muy claro para el veto o el freno de esas reformas en el caso de que de que el otro de los extremos sea oposición. No. Lo que aquí vemos claramente, y lo acaba de explicar Germán en su intervención anterior, es que tenemos un llamado centro que para mí es una ubicación mucho más topológica del lugar que una ubicación ideológica, Total. en la cual hay un grupo muy reducido de senadores y representantes que encarnan en su vida y su trayectoria una actitud centrista, una actitud de tomar de derecha y de tomar de izquierda, pero la gran mayoría de ese llamado centro son políticos que de alguna manera, conforme las mayorías se vayan construyendo, pues girarán o se moverán de un lado a otro. Entonces, con esto estoy respondiendo las dos preguntas, Alejandra, al mismo tiempo, y es, sí existe una polarización, pero esa polarización no implica mayorías parlamentarias. Y es exactamente lo que Germán estaba explicando hace unos minutos. Entonces, ideológicamente, Colombia se va a enfrentar a esa polarización. Habrá unas ideas de derecha, si el gobierno es de derecha o de centro derecha, que sean
de gobierno y habrá una izquierda que la oponga o al revés, un efecto espejo, por decirlo de alguna manera. Y el Congreso entonces tendrá que buscar rápidamente cómo lograr llegar a ese número mágico, mayoría más uno, en el Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado, por ejemplo, ese número mágico es 52, 53 votos. Entonces, obviamente, el centro, el polo de izquierda parte, en teoría, de un camino más fácil en términos de número de votos que el polo de la derecha. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que a la gobernabilidad de un gobierno de derecha le queda un poquito más difícil conseguir estas mayorías de lo que lo podría hacer un eventual gobierno de izquierda. Siguiendo un poco como en la perspectiva del tema presidencial, hablemos un poquito del impacto en las elecciones de mayo. Sabemos que las elecciones legislativas en el país suelen ser el gran termómetro de la elección presidencial y entonces aquí yo quiero preguntarles, ¿quién sale fortalecido después de la jornada del 8 de marzo? Y ahora que viene el pulso por la vicepresidencia, ¿por qué este detalle es tan importante para el desenlace electoral presidencial? La gran ganadora de la jornada del 8 de marzo frente a las consultas que se comieron gran parte de la agenda de la carrera presidencial en las últimas semanas, sin duda pues es Paloma Valencia. ¿Por qué? Porque luego de medirse en esta consulta, la candidatura de Paloma comienza a tener una mayor viabilidad. En especial por el resultado que obtiene también el segundo más votado en esa consulta, que también fue una sorpresa. Pues sorpresa frente a las encuestas, pero las mediciones que nosotros hacíamos, al menos de ranking digital, sí mostraban que en la última semana había un pico que había tenido Juan Daniel Oviedo, al menos en la conversación digital. Y eso pues daba una idea del potencial que él iba a tener. Entonces ahí hay dos grandes ganadores, uno es Juan Daniel Oviedo, otra es Paloma. Y Paloma pues comienza a ser una amenaza competitiva en ese carril de la derecha en el que también está Abelardo de la Espriella. Y yo creo que aquí la disputa va a ser, sobre todo, y más viendo lo que está pasando con las fórmulas vicepresidenciales, es quién se va a disputar más eficientemente ese espectro de la centroderecha, ¿sí? Y es un poco el incentivo que tiene Abelardo de nombrar como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, alguien que pues, viene de la ciudad, un técnico del mundo académico, que ayuda a lidiar con las críticas que le hacen a Abelardo sobre su falta de experiencia, y ese es un poco el mensaje. Hay una motivación más simbólica que realmente de cálculo electoral, porque pues José Manuel no pone precisamente votos. Y por el lado de Paloma Valencia, pues está también el reto de ella cómo se desuribiza, porque está parada en el carril de la derecha y donde al menos lo que ve uno de la lectura que están haciendo en esa campaña es pues cómo también podemos crecer hacia el centro, que es donde creo yo que ella puede tener más espacio y eso vuelve importante a Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Porque Juan Daniel tiene pues una capacidad de voto ya aprobada, un poco más de 1 millón de votos, y además pues representa otras cosas que no representa Paloma, sino algunas posiciones un poco más moderadas. Ya vimos las condiciones que hubo para Juan Daniel para hacer fórmula. Seguramente, al parecer hasta ahora se supone que Juan Daniel sería la fórmula, a menos que ahorita al mediodía anuncien otra cosa, pero se supone que esa sería la noticia. El gran reto que tienen ellos pues es que no se fuguen los votos, ¿sí? Porque yo sí creo que una dificultad que tuvo esa gran consulta es que no le han presentado un acuerdo programático al país. ¿Cuál es la visión de país que ellos tienen como gran consulta? Pareciera que el único realmente incentivo que tuvieron para unirse fue lograr tener una candidatura en la derecha alterna, antigobierno, antipetrista. Pero más allá de eso, no pareciera que los uniera nada más. Y yo creo que es ahí donde ha habido recientemente las dificultades en ponerse de acuerdo sobre ciertas agendas, porque pues
Parte de las condiciones de Juan Daniel Oviedo tienen que ver con el tema de la JEP, del acuerdo de paz, del reconocimiento del genocidio en Gaza, que son posiciones que a Paloma pues le cuesta también un poco moderar. Entonces, el reto que van a tener ellos es cómo logran mantener ese potencial electoral que mostraron en la consulta cohesionado. Mientras que pues hay otros candidatos como Abelardo que le quieren disputar ese centro político a la gran consulta. Me quedo ahí para darle la palabra a Pacho, pero yo creo que eso es un poco como lo que está pasando en ese carril de la derecha. Pero yo a Pacho quisiera hacerle otra pregunta, y es, ¿tú consideras que será más difícil gobernar en el periodo 2026-2030 y crees o cuáles crees, mejor dicho, serán las reformas que van a enfrentar mayores obstáculos en este periodo? Debemos recordar que en el 2022 también se veía una dificultad de gobierno, pero las decisiones de la administración Petro en agosto del 2022 llevaron a la construcción de una mayoría parlamentaria. El problema que tuvo la administración Petro fue que autodestruyó esa mayoría parlamentaria que le condujo durante la primera mitad de la primera legislatura de la administración Petro a conseguir aprobaciones de leyes como la reforma tributaria del entonces ministro Campo. Fue cuando el gobierno Petro y el propio presidente de la República dinamita esa coalición, sacando varios de sus ministros que eran de corte de centro izquierda, liberal, de origen liberal, por decirlo de alguna manera, que transita entonces un año difícil, ese sería el 23, y en el 24-25 se consolida, digamos, el Congreso, especialmente el Senado, porque la Cámara de Representantes siguió manteniendo una relación fluida con el gobierno, al menos sus mayorías, generando en el Senado un contrapeso. Entonces, ¿por qué traigo esta lección de historia reciente? Porque nos es difícil responder esa pregunta con exactitud. Hoy en día, según vemos el mapa que nos deriva del 8 de marzo, hay dificultades para ambos lados. Si el gobierno está en manos de la oposición, a partir de agosto, le es difícil conseguir la mayoría y va a tener que generar, digamos, acuerdos, ojalá programáticos, pero también pues mecánica política, etcétera, etcétera. Y si el gobierno es un gobierno continuista, es decir, el senador Cepeda recibe del presidente Petro un gobierno que sigue en el pacto histórico, también el pacto histórico tendrá dificultades para poder llegar a esas mayorías, como lo decía anteriormente, con una mayor facilidad de parte del lado de la izquierda, simplemente por la ineficiencia que hubo de votos de la derecha frente a la eficiencia de votos de la izquierda. Pero si el presidente electo construye una coalición, especialmente con esos fragmentos de los partidos bisagra que tenían una cohesión menor, como bien lo describía Germán hace unos minutos, entonces podríamos tener, digamos, un camino parecido al del 22, y es arrancar el gobierno con una mayoría, que no es tan sólida ni tan cohesionada como en administraciones anteriores. Por ejemplo, la mayoría que recibió al presidente Santos en el 2010 o las propias mayorías del periodo uribista, pero serían unas mayorías que le permitirían durante el primer año asumir proyectos difíciles, y ahí sí respondo rápidamente las dificultades. Uno, no importa qué gobierno entre, habrá una reforma tributaria que será muy difícil de tramitar. Y segundo, si el gobierno es de izquierda, buscará profundizar reformas como por ejemplo la de la salud, etc. Y si el gobierno es de oposición, pues se generarán un par de reformas que traten de reversar algunas decisiones que se tomaron durante el gobierno Petro, y esas reformas también tendrán dificultad de tramitarse. Germán, si tuvieras que resumir esta elección en una frase, ¿cuál sería? Ya para finalizar. La elección de Congreso, ¿sí? No existen hay dos polos fuertes en un Congreso en el que tampoco existen mayorías automáticas y que va a estar caracterizado por la inestabilidad de los acuerdos entre el gobierno y el Congreso.
Yo creo que eso resume bien. Y además de agregar esta frase, complementando lo que decía Francisco, pues por esa razón es que muchos de los partidos tradicionales todavía no han definido a quién van a apoyar en la candidatura presidencial. Porque muchos de estos partidos, que vuelvo y digo, normalmente también tienen operadores políticos, pues van a decidir sus apoyos después de la primera vuelta para colgarse seguramente a la candidatura que más tenga proyección de ganar, que fue un poco lo que pasó también con Petro en la segunda vuelta. Que eso también confirma que al fin y al cabo esos extremos necesitan algo de lo que llamamos ese diluido centro político para la segunda vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos ahondar y entender un poco más la jornada electoral del domingo y sus implicaciones, ¿no?, hacia lo que viene en la elección de presidente de la República. Esto fue Pa' Dónde Vamos, el podcast de Orsa en alianza con La Voz del Derecho. Para profundizar en nuestros análisis, los invitamos a visitar nuestra página web www.orsa.com.co, donde encuentran todos nuestros informes con detalle. Nos vemos en una próxima entrega. Los hechos deben analizarse tal y como ocurrieron. En Pa' Dónde Vamos, analizamos el panorama político y legislativo, ofreciendo claridad en un mundo polarizado y lleno de incertidumbre. Una alianza de La Voz del Derecho y Orsa. Esto es Pa' Dónde Vamos.